En el artículo 169 del Código Procesal Civil nos habla un tema bastante interesante que tiene que ver con el desmejoramiento de la garantía. Y es que cuando se pruebe que esa garantía con la que se está tratando de cancelar o hacer efectiva una deuda personal con una garantía de derecho real y esa garantía se desmejora o se extingue, pues pueden perseguirse otros bienes en el mismo proceso. Es interesante porque sobre todo en los procesos prendarios, los carros están obviamente siempre muy sujetos a, ¿cómo se llama? Pues a chocar. Es claro que quien participa en el manejo de vehículos sabe que desde el momento que usted sale de su casa, de la cochera, a su trabajo, aunque sean 300 metros, estás expuesto a chocar, a que te choquen, a que alguien se brinque un alto, etcétera. Yo conozco mucha gente, y imagino que aquí también, en el chat, me podrían decir que todos los choques que han tenido o los que en algún momento han sufrido han sido normalmente por responsabilidad de un tercero, porque se saltó un alto, porque se quitaron una persona, porque se le metió un perro, etc. Entonces, nos pasa mucho en los procesos prendarios, sobre todo, que tenemos muchos incidentes y muchas gestiones sobre el desmejoramiento de la garantía. Claro, desde el momento en que usted saca un carro de la agencia, aunque sea nuevo, ese carro va a tener una depreciación. Por ahí, los que saben de esto conocen que uno saca un carro hoy y ya mañana lo va a devolver y casi que vale 1.000.000 de colones menos. Entonces, esa depreciación no solo se da por el paso del tiempo, que tal vez sería la menos dañosa desde un punto de vista material, sino que estamos expuestos a que le caiga un árbol, a que tenga un choque, a que se rape, etc. Cuando eso sucede, y pongo el ejemplo del carro para que nos entendamos bien, cuando eso sucede, entonces, en el proceso hay que solicitar el desmejoramiento de la garantía, que está ahí en ese articulito. Y si la garantía del todo ya no responde o no da para responder la totalidad, entonces lo que continúa es seguir en el mismo proceso, pero perseguir otros bienes. Entonces, allí yo podría pedir embargo, ¿verdad?, sobre las cuentas o sobre otros bienes que tenga. Por eso es que vamos de la mano una cosa con la otra. Vean que estamos ante un cobro judicial, hipotecario, prendario de ejecución pura. Pero en determinado momento esa ejecución pura la podemos perder por ese desmejoramiento de la garantía o por pérdida total de la garantía y podemos seguir el proceso como si fuera un cobro judicial normal. Ahora, si hay otros bienes embargables que se pueden rematar, lo hacemos. Si lo que hay es menaje de casa, lo hacemos. O si lo que hay son cuentas de salario o cuentas corrientes, lo hacemos. Pero evidentemente ya tendríamos que pasarnos, al menos en la forma, a un cobro judicial normal, pero siempre en el mismo expediente, siempre en el mismo proceso. Y claro, al final, cuando vemos este articulito, que es tan sencillo, no ahondamos en la potencialidad que el mismo artículo en sí tiene. Porque al final de cuentas, la garantía como tal nos sirve ya sea para pagarnos o por lo menos para mantener la expectativa. Y bajo esa premisa, entonces, cuando usted mete el proceso de ejecución pura, esa garantía le va a asegurar de una u otra forma el pago que usted anda buscando. Vamos a ver. Carlos, de mi parte, papá. Ok, pero esto por el tema. Claro, Carlitos, no se preocupe. Byron, Freeland, ¿y por cuánto monto persigo esos otros bienes? ¿O se genera como un saldo al descubierto de una vez para embargarlos y continuar? Exacto, Byron. Lo que hacemos acá entonces es que si desde un principio la garantía no vale un 5, entonces sería por la totalidad. Pero si la garantía de los 10 millones solo responde por 4, se generaría una especie de saldo al descubierto y de una vez perseguimos tipo ejecución ese saldo al descubierto, como lo indica Byron ahí en el chat. Vean ahí, voy a hacer aquí un comercial. Dice doña Wendy Araya, perdón, que ella es de San Carlos, de Ciudad Quesada, y en caso de que requieran alguna vez alguna situación o alguna diligencia, pues si está al alcance, con mucho gusto, y ahí les pone un correo, doña Wendy, para los que trabajan largo de San Carlos, si necesitan alguna vez algo, y agradecerle a doña Wendy su disposición. De eso se trata. Entonces, volviendo al tema, vean que cuando nosotros hablamos del desmejoramiento de la garantía, no lo pensamos
No lo pensamos mucho. Decimos, ah, es un articulito que está por ahí. Ojo, 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 ojo. Yo siempre les aconsejo a la gente que va a hacer una ejecución prendaria, que vaya, que vea el carro, que trate de verlo de alguna manera, porque al final de cuentas puede ser que sea hasta el día del remate que se dé cuenta cómo está el vehículo, y de eso no se trata. ¿Por qué? Porque yo podría pedir un peritaje que me demuestre cuál es el valor real de esa garantía, y aunque el carro aparente que está muy nuevo, en realidad ya perdió una depreciación bastante, y entonces yo podría ejecutar el remate, pero cobrar la diferencia de ese desmejoramiento. Don Marvin, el remate del bien inmueble en el tercer remate se puede considerar una desmejora de la garantía. Don Marvin, yo no vería por qué no. Pero recuerde que cuando yo alego el desmejoramiento de la garantía, tengo que probarlo. Y la mejor forma de probarlo es que un perito, especialista automotriz, determine si el carro tiene la depreciación normal de cualquier carro, ¿verdad? O si en realidad se ve muy bonito por fuera, pero por dentro es fatal. Yo he visto carros que por fuera se ven siempre bien limpiecitos y todo el asunto, pero cuando usted los ve por, ¿cómo se llama? Cuando usted lo ve por dentro, no tiene asientos, está despintado, y tal vez por fuera se ve muy bonito porque está con vidrios oscuros. Entonces, sí se podría pedir, ¿verdad? Lo que pasa, y en esto me corregirán Silvia y Abigail, que ven más coro judicial que yo, que están ahí sentadas, es que realmente casi nadie lo pide. Yo realmente les digo, muchachos, son pocos los incidentes de desmejoramiento de garantía que yo he visto en la vida, poquísimos. Casi siempre porque hubo una pérdida total del carro por un accidente. Pero un desmejoramiento parcial, rara vez la gente alega. Ahí les dejo el tip por si alguna vez ustedes pasan por una situación así y uno nunca sabe. Ahora bien, en el caso del saldo al descubierto, estamos hablando de que cuando usted ejecuta una garantía real, a veces es procedente, a solicitud de parte, que el tribunal establezca un saldo al descubierto. ¿Por qué? Porque no alcanzó o porque no dio lo que se había garantizado. Entonces, cuando se fija este saldo al descubierto por parte del tribunal, los acreedores podrán perseguir otros bienes del demandado en el mismo proceso. No hay necesidad de abrir un proceso diferente. Entonces, en ese mismo expediente, estos acreedores podrán cobrar lo que se les adeude, para lo cual el juez va a crear como una especie de legajo o de expediente o subexpediente o subcarpeta para cada uno de ellos. Y cada legajo o cada subcarpeta va a iniciar con una resolución en la que se establece el monto adeudado. Es decir, si todos nosotros abrimos este tipo de saldo al descubierto y esta gestión, por ejemplo, aquí los que estoy viendo, yo diría, bueno, la carpeta de Diony Barrett es de 800,000 colones. Eric Apuy me solicita 1.200.000. Angie Chavarría me solicita 1.500.000. Tengo que indicarlo desde el momento en que yo tengo por hecha esta gestión para saber a cuánto es que aspira en esa ejecución. Abigail pregunta, claro, Avi, casi nada va en la totalidad, pero recordemos que hay depreciaciones normales, digamos. Vos compraste un carro en el 2018, entonces, de ahí, obviamente, el 2021 el carro no vale lo mismo, pero no está chocado, no le has tenido que cambiar el motor, no has tenido problemas de mecánica, de estética, etcétera. Simplemente la depreciación del carro. Eso ni modo. Pero si usted ya sabe, o le dicen, Abigail, vea, es que el deudor suyo, ese carro lo ha chocado 5 veces, ese motor no es de un Toyota, sino de un Hyundai, las llantas no son de ese carro, las llantas tienen que ser 18 y son 12, ¿verdad? Ya esos cambios drásticos que ya le generan una depreciación muy valiosa, yo podría perseguir. Vallardo, en temas de mejoramiento de bien inmueble, ¿es mejor la figura del estelionato o incidente dentro del proceso hipotecario? Vallardo, vamos a ver, eso va a depender mucho de la teoría del caso que usted quiera perseguir. Si estamos hablando de un bien inmueble que se lo llevó un río, ¿verdad? Y eso no es culpa suya, ni de nadie. Entonces, es mejor el incidente en el expediente. Pero si estamos hablando de un bien inmueble donde es la misma parte la que le está causando daños a propósito, porque sabe que lo va a perder, entonces podrías ir a la vía penal, no hay ningún problema. Va a depender más de la causal que genere ese desmejoramiento para determinar a cuál
de esas materias vas a ir. ¿Ok? Coincido con Bayardo, más que todo en los prendarios, cuando no aparece el bien y no lo quieren presentar. Esa es otra, Evelyn, que a veces desaparece el bien. O la gente dice que se perdió o que se lo robaron o ahí lo tienen un guindo, que es peor. Insisto, si la causal de desmejoramiento ustedes consideran que es delictiva, ¿verdad? O que es una acción típica, antijurídica y culpable, pues vayan a la vía penal. Pero si es fuerza mayor, estamos hablando de un choque, si estamos hablando de un incendio, si estamos hablando de un desastre natural, pues ya ahí nos quedaríamos con el incidente, ¿verdad? Siempre, en esto la voluntad de la gente es la que va a mediar un poco en todo, ¿verdad? Vamos a ver. Seguimos acá. Ahora bien, si se dieran los presupuestos, o vamos a ver, si se indicara claramente que hay un saldo, que la garantía no va para tanto, da un saldo descubierto, pero aún así no alcanza para pagarle a todos, entonces los acreedores podrían solicitar pues la apertura de un proceso concursal. Para ese trámite y para la resolución de apertura de ese proceso concursal se enviaría, eso sí, el expediente al tribunal que corresponda. Es decir, ahí habría una incompetencia por razón de la materia, en el sentido de que, por la materia funcional, porque el juzgado de cobro judicial no puede llevar un concurso, para eso están los juzgados concursales. Entonces, básicamente, cuando nosotros damos fe de que la garantía ya no sirve, de que saldo descubierto no alcanza, ahí se dan los presupuestos de un proceso concursal porque vas a tener más pasivos que activos. Y bajo esa premisa, pues la ley es muy clara en indicar que se puede pedir la apertura de ese proceso concursal y que vos tenés que ir a esa jurisdicción a hacer el reclamo respectivo, pero toda la probanza y todos los documentos y todas las gestiones que ya existen en el proceso hipotecario, pues se van a trasladar como prueba también a ese proceso concursal. Dice, ok, pura vida, Diony, tranquila. Yo dije, seguro Diony ya volvió del almuerzo como, ¿verdad? Porque me estaba escribiendo como en portugués. Ahí ustedes pueden ver el esquema de un proceso prendario o hipotecario, que empezamos con una demanda, evidentemente, como se empieza todo. Hay una prevención de 5 días, ahí ustedes lo pueden ver hacia la derecha en caso de omisión. Y vean que eso lo repito mucho, porque desde el jueves vengo diciendo que ya no hay necesidad en la medida de lo posible de rechazar de plano, sino es mejor corregir. Si todo está bien, pasaríamos a una orden de remate y en esa orden de remate se ordena la publicación del edicto respectivo con la base, gravámenes y condiciones que ya vamos a ver más adelante. Está la contestación de la demanda, está la subasta pública, recordemos que ahora son 3 subastas públicas en un espacio de 5 días cada una, y evidentemente una vez que se hace la subasta pública, pues se aprueba el remate, y en esa resolución en la que se aprueba el remate, pues vamos a ver todo lo referente a la oposición que se hizo, a las excepciones que se interpusieron y evidentemente a todas las gestiones incidentales que estén pendientes. Pero ahí está en ese esquemita básicamente lo que es un proceso hipotecario o prendario. Y esto me lleva a una reflexión, muchachos y colegas. Vean, a veces uno dice, ¿por qué se complica tanto entonces un proceso de esto si en realidad es sumamente sencillo? Si ustedes lo pueden apreciar ahí, es muy sencillo. Si se cumplen todos los requisitos de la demanda, inmediatamente se fija el remate y se fijan las fechas. Y si la parte pagó o está prescrito, lo va a alegar y se va a resolver. No es nada del otro mundo. Ahí es donde uno a veces nos explica por qué los procesos duran 10 o 15 años, dejando de lado los atrasos del despacho. Porque yo sé que me van a decir, es que el despacho es muy lento y que es perfecto, eso es cierto. Pero a veces también las partes lo complican. Sobre todo con la ley anterior, estos remates se prestaban para que duraran 10, 15 años. Yo tuve, y eso es verídico, tuve 10 prevaricatos en mi contra por un demandado que estuvo 15 años gratis en una propiedad. Se tardó 15 años para sacarlo.
Y él lo que hacía era ir y acusar al juez del turno para que el juez no hiciera la puesta en posesión. Entonces un día yo ordené la puesta en posesión y fue otro compañero. Entonces fue y me acusó a mí, pero no al compañero, y el compañero lo sacó. 15 años, desde el año 2000 al 2015. Es demasiado. Eso es delictivo, ¿verdad? Entonces, este proceso que ustedes están viendo ahí se creó con la idea de que eso no suceda, ¿verdad? Que eso no suceda. Ahora bien, una vez que usted hace la gestión de demanda, evidentemente lo que busca es que se dé un remate, que se dé una subasta pública. ¿Subasta pública de qué? De el bien que está en garantía. Con esa primera solicitud de remate, el ejecutante entonces debe acreditar todos los gravámenes, embargos, anotaciones que existan sobre los bienes. ¿Para qué? Para que el juez, cuando ordena el remate y confecciona el edicto, lo indique todo. Recordemos que estamos ante un principio de publicidad. Entonces, ese edicto que se va a publicar tiene que traer todas y cada uno de los detalles que tiene esa finca. Naturaleza, linderos, tamaño, plano, número de finca, fecha de adquisición, etcétera. Pero además, los gravámenes, embargos y anotaciones que soporta. Porque quien va a ir a participar al remate tiene derecho a saber en qué se está metiendo. Ahora, esa documentación solo se presenta una vez. Yo me acuerdo que en el remate viejo, el anterior, había que estar refrescando esos documentos cada 3 meses. Y eso era una tristeza porque ya estábamos para el remate, pero estaban muy bien las certificaciones y había que suspender y volver a señalar. Ahora no, ahora con sola primera es más que suficiente. Si hay algún cambio en la naturaleza, en los linderos, etcétera, pues allí se especificará más adelante. Pero en tesis de principio, mientras se haga constar todo bien, con solo la primera presentación es más que suficiente. Eso de acuerdo con el artículo 157.2. La base del remate. Bueno, la base del remate se fija de acuerdo a lo que se haya pactado por las partes. En el documento donde se hace constar esa obligación, ahí se va a poner qué sucede en caso de que la obligación no se cumpla. Y se va también a determinar cómo se incumple la obligación. A veces se pone que con la falta de un solo pago, a veces se pone que con la falta de 3 pagos, de 4, de 5, de 7. A veces se pone también en los contratos hipotecarios que con solo un pago es reclamable toda la obligación o solo es reclamable una parte de la obligación que falta por pagar. Hay que tener mucho cuidado. Cuando nosotros como notarios asesoramos a las personas, tenemos que decirle, léalo bien, porque puede ser que usted vaya pagando todo y que de un momento a otro no pagó una mensualidad y le saquen al remate la finca por todo el valor de la obligación. Porque así hay una cláusula que lo indicó y usted lo firmó así. Y no es ilegal. La mayoría le van a cobrar lo que usted debe. Pero en esos casos, evidentemente usted podría plantear una excepción de pago para que por lo menos rebajen lo que usted ha pagado. Pero vas a tener que gestionar todo eso. Hay que fijarse muy bien. La base del remate la pactan las partes. Si no hay un convenio al respecto, el ejecutante va a elegir que se determine mediante un avalúo pericial o el valor registrado cuánto es que vale ese bien. Y puede ser el valor asignado en las oficinas tributarias o el valor actualizado en los últimos 2 años de ese bien. Entonces, si por A por B en la escritura de constitución de la hipoteca no se estableció cuál iba a ser la base, vamos a tomar en cuenta el valor tributario de ese bien o el valor de los últimos 2 años. Y sobre eso se va a sacar a remate la finca. Esto sí atrasaría un poco el procedimiento porque habría que primero nombrar ese perito para tal efecto o buscar la certificación de esa institución, de la institución respectiva, que nos dé el valor de ese bien. Ese perito será de los que existen en la corte o en el Poder Judicial, que están enlistados para tal efecto. Y si es una situación o es un análisis de un perito que no existe, se podría traer un perito que esté fuera de esa lista, siempre y cuando se haya agotado administrativamente la posibilidad
de encontrar un perito que conozca de esa materia en específico. Si los bienes a subastar soportan gravámenes, pues la base siempre será la establecida por la garantía de grado superior vencida. Eso no ha cambiado. Y en las ejecuciones sobre bienes sujetos a concurso, la base se va a establecer siempre mediante un avalúo pericial. Siempre. Esos temitas son pequeños, son puntuales, pero son importantes. ¿Por qué? Porque allí nos dan las pautas y las directrices a seguir en caso de que ciertas circunstancias sean un poco más anormales a las que normalmente nos enfrentamos. Don Byron, me tocó una ejecución hipotecaria tener que pagar perito para fijar la base de una hipoteca donde respondían varios inmuebles y cada uno tenía su responsabilidad individual. Nunca entendí por qué e impugné y no me dieron razón. Pagué perito, ni modo. Byron, tal vez para que me indiques ahí nada más. Perdona que te conteste con otra pregunta. ¿Vos querías presentar entonces la certificación municipal o era que esos otros, al tener una responsabilidad individual, sí se estableció la base de cada uno? Porque no sé si fue que no te entendí. Entonces, cuando me pongas ahí, me corregís. A ver. Bueno, ahí está. Me tocó una... Pagué perito ni modo si se estableció la base de cada uno. Bueno, sí, ahí está raro. Ahora aquí, ya le entendimos a Byron. Si están establecidas las bases en el contrato hipotecario, ¿por qué tenemos que nombrar un perito? Es muy extraño, ¿verdad? Salvo que la lectura de la hipoteca se determine que existe un error supermaterial que anula toda la escritura y más bien confunde, tal vez. Pero me parece que ahí te resolvieron mal, ¿verdad? Tiene toda la pinta de que lo resolvieron mal. Cuando todo está completo y cuando se ha determinado cuál va a ser la base, pues entonces se hace una publicación. ¿Una publicación de qué? De un edicto. Y ese edicto se va a publicar 2 veces en días consecutivos en el diario, en el boletín oficial, diario oficial, y en el que se va a expresar la base, la hora, la fecha y los días de la subasta. Si se tratara de bienes muebles, como los carros, por ejemplo, el edicto tiene que tener una descripción bastante lacónica de la identificación y la naturaleza del estado de ese bien. Es decir, cuando usted remata una finca, ahí va el número, los linderos, es muy exacto. Un vehículo no es tan exacto. Entonces, lo ideal es que sea lo más exacto posible. Placa, número de motor, número de año, color, chasis, estado, etcétera. Lo más que se pueda detallar para que el bien que se remate, primero, sea apetecible para ser comprado. Y segundo, que no nos lleven un bien que no es el correcto. Ahora bien, si fueran bienes inmuebles, los datos que están en el registro, como distrito, cantón, provincia, naturaleza, dónde está ubicado, tamaño, medida, linderos, gravámenes, anotaciones, todo eso se consigna en el edicto. ¿Por qué? Porque la persona que va a comprar ese bien tiene derecho a saber cómo va a adquirir ese bien y en qué estado va a adquirir ese bien y cuáles otras deudas o cuáles otros gravámenes soporta ese bien. Si nosotros no publicamos el edicto con estas características, eso es motivo de nulidad. Todo eso lo encuentran ustedes en el artículo 157.7 y punto 5. Patricia, hola. En el caso de un remate donde hay un segundo acreedor, en el remate del adjudicado del bien debe cancelar al segundo acreedor. Sí, vamos a ver, Patri. Vea, supongamos que, no sé si le entiendo si es que hay un segundo acreedor o si hay un otro grado inscrito. Porque dice, en el caso del remate donde hay un segundo acreedor, en el remate el adjudicado del bien debe cancelar al segundo acreedor. Es que recordemos que en Costa Rica normalmente no hay dualidad de acreedores. Normalmente pueden haber 5 o 6, pero sobre el mismo objeto del proceso, y el pago que se condene o el pago que se logre en la ejecución le toca a todos, ¿verdad? De manera proporcional. Vamos, aquí está la explicación que nos hace Patri. En el caso de un remate donde hay un segundo acreedor, entonces, lo que me queda la duda es tal vez, si lo que me estás preguntando es si hay otra hipoteca que va soportándola a la hora del remate, o si es que es un segundo acreedor como actor. Otra hipoteca, ok, gracias, Patri. Entonces,
Si usted remata un bien soportando una hipoteca, usted se lo adjudica soportando esa hipoteca. Entonces, aunque ese bien no sea, esa deuda no sea suya, salvo que usted conozca a ese deudor y él le diga, no, mire, es que yo voy a seguir pagando esa hipoteca, sí, perfecto. Pero en tesis de principio, cuando usted adquiere ese bien soportando esas hipotecas, vas a tener que cancelarlas vos, porque si no, te van a sacar a remate tu finca, ¿verdad? Entonces, normalmente, quien compra un bien de estos, soportando hipotecas, soportando otras prendas, se hace cargo de esas deudas. Salvo, como te digo, que yo te remate la finca vos y que los acreedores sean Byron y Roy. Entonces, que vos y Roy sean primos y que vos sabes que Roy, como deudor, perdón, está también cancelando eso y fue que Byron, que era el deudor principal, le había prestado Roy la finca para pagar. Entonces Roy dice, no, yo me hago cargo. Bueno, pero eso pasa una vez cada millón, ¿verdad? Casi siempre el que adquiere la finca de una vez sigue con la deuda. Vamos a ver en qué estábamos, en el edicto. El remate entonces se enuncia un edicto que se publica 2 veces consecutivas en el boletín judicial. Se expresa la base, la hora, el lugar, los días. En el caso de los bienes muebles se hace una explicación detallada. En el caso de los bienes inmuebles se pone todo lo que es el registro, ¿verdad? Es algo esencial. Eso de acuerdo con el artículo 157.5 y de acuerdo con el artículo 158, que es lo que hablamos hace rato y ahora venimos ya aquí a reafirmarlo, el remate solo podría suspenderse por solicitud del acreedor o todos los acreedores ejecutantes apersonados o bien porque cualquier interesado cubra la totalidad de lo que se está reclamando, es decir, que pague. Cuando la suma de ese pago sea total y cubra todo, se deja sin efecto el remate. Si la suma no cubre todo porque es simplemente un pago compensatorio, entonces habría que prevenirle, darle un plazo, yo siempre le daría un plazo de unos 3 días para que deposite lo que le falta y si no, se continuaría la ejecución por lo que no ha pagado. Es decir, a veces uno tiene una deuda de 5 millones, con intereses son 7. Entonces llega y paga los 7, pero ya con las costas y con lo que ha pasado el tiempo, desde que entró en mora hasta la fecha, ya los intereses no son 2 millones, sino son 8. Digo, son 3 para sumar 8. Entonces yo le digo, mire, vimos que usted tiene buena intención de pagar para dar por terminado el proceso, pero de acuerdo a la liquidación que a priori puede hacer el juez, se determina que todavía le faltan 700,000 colones. Aportes dentro del tercer día y si no, continuamos con el remate. Y si fue el día del remate que se hace el depósito, entonces el remate se hace sujeto a la comprobación de que ese depósito sea suficiente para cubrir la deuda. Pero el remate siempre se hace. Aquí tenemos otra duda de Angie. De Wendy, perdón. Cuando la base incluye capital más intereses moratorios y en la contestación oponen prescripción de intereses, ¿se debe suspender el remate? No, Angie, me parece que aquí de pura chiripa te contesté la pregunta. Aunque haya excepción de prescripción, aunque haya excepción de pago, se resuelven a la hora de resolver el remate. Ahora, si esa prescripción se interpone, no como incidente, sino una contestación, y va a afectar la base y de una u otra forma esa prescripción tiene cabida, ahí sí, lo que se haría es prescribir los intereses, digamos, pero se ordena sacar al remate por lo que falte, por el capital, digamos, nada más. Pero el remate sí se haría, salvo que la prescripción incluya principal y accesorio, que sería capital e intereses, el remate siempre se va a efectuar. En el caso del remate de un bien inmueble que tiene más mejoras de lo que indica el registro. Buena pregunta, Angie, pero acuérdese que el tema de las mejoras no es un tema que vamos a poder ventilar por esta vía. Hay vías de vías y las mejoras no están acá. Aquí nada más nos vamos a ocupar de la ejecución pura. Por eso se llama ejecución pura, porque solo vamos a ejecutar la hipoteca o la prenda. Si vos querés alegar que vos le hiciste mejoras, tenés que ir a la vía ordinaria para que te declaren ese derecho o a la vía sumaria. Pero, dependiendo del monto que vas a cobrar, pero ya no en esta vía. Esta vía es pura de ejecución. Aquí la contención, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera, sería solo si vos estás en contra por prescripción, por pago o por falta de exigibilidad. Pero ese tema de las mejoras ya sería en un proceso aparte. ¿Sí?
Wendy, perdón, es que me tuve que desconectar. No se preocupe, Wendy. Civilmente, toda mejora pasa a formar parte del inmueble. Sí, claro. Civilmente, toda mejora pasa a formar parte del inmueble. ¿Cómo no? Porque acuérdense que estamos ante derechos reales y estamos diciendo que todo aquello que esté adherido al inmueble es parte del inmueble, ¿verdad, Byron? Pero la pregunta es, ¿cómo las cobro? De ahí, si usted puso a responder su casa y esa casa se la rematan, la casa la rematan como esté. No sé si me explico. Vamos a ver, si yo a Yarlene le presto una plata, perdón, ella me presta a mí una plata y yo le pongo a responder mi casa y en ese momento mi casa tiene 3 cuartos, un bañito y una sala y cuando ella me la va a rematar en 5 años que no le pagué, tiene piscina, 2 leones orinando, una bola de esas esféricas de osa, me la traje para acá y la puse en el jardín, una gente cortando zacate, 3 jardineros, 2 caballos, ya son los problemas de ella. Ella me remata a mí la propiedad. Y la pregunta es, y es que aquí es donde está el tema, por eso les digo que la vida se complica. Yo le puedo cobrar mejoras a alguien que no era dueño del inmueble. Vamos a ver. Y es que aquí me llevan a la materia que a mí más me gusta, que es la materia ordinaria. Yo le puedo cobrar mejoras a alguien que no es dueño del inmueble, sino es mi acreedor. Él no tiene la culpa. Diferente es el que alquila una casa, porque yo le hago mejoras al dueño de la casa. Pero el hecho de que Byron me tenga a mí un proceso, perdón, un préstamo, una obligación, en donde yo puse a responder mi casa, Byron no es dueño de esa casa, la casa es mía. Y la casa llega a ser de Byron si él me la remata. Entonces, ¿yo por qué? O sea, ¿por qué yo le voy a cobrar esas mejoras a Byron? Mejor no hubiera hecho mejoras y pago la hipoteca y no me rematan la casa. No sé si me explico, ¿verdad? Entonces, usted las puede cobrar. Que las vaya a pegar es otra cosa. Yo no veo cómo. Insisto, yo no veo cómo, porque yo puedo cobrarle mejoras a alguien con que yo tengo una relación jurídica anticipada en donde esa persona tiene un derecho sobre, un derecho de propiedad sobre el inmueble que yo mejoré, ¿verdad? O si en algún momento Byron me dejó vivir a mí de manera por tolerancia en la casa y yo salgo, pero es una tolerancia permitida y no una tolerancia de precario, yo eventualmente podría cobrarle a él también las mejoras, o por uso de habitación, o por usufructo, o por uso. Pero yo no podría, en estos casos, me parece a mí, yo no podría en estos casos en que yo hipotequé la casa, la mejoré muchísimo, después la perdí, ahí no podría cobrar mejoras porque esa persona ni siquiera sabía, además esa persona ni siquiera tenía derecho a saber que yo hice las mejoras y yo tampoco tengo por qué informarle por qué las estoy haciendo. Eso es muy mi problema. Y repito, si eso iba a pasar, mejor no arregla la casa y con esa plata, ¿verdad? De las mejoras, hubiera pagado la mensualidad. Ok, David, no te preocupes. Te mando un abrazo y un gusto verte, de verdad que sí. Y el placer es todo mío y el honor es todo mío que es David con nosotros. Eric, toda mejora queda incluida aunque provenga de terceros. Sí, es que mejoras son mejoras. Vamos a ver. Yo insisto, aquí me estoy metiendo en otra materia, pero no importa porque es sábado. Yo sé que está la final de la Champions. Ahí algunos ya están informando que va ganando el Chelsea. Ese es otro almuerzo que me voy a ganar el lunes y martes. Pero vamos a ver. No es que yo odie a Guardiola porque odio al Barcelona. Es que odio al Barcelona porque también odio a Guardiola. Mentira. El asunto es que yo tengo una casa. Yo se la alquilo a Jasmine. Y viene la mamá de Jasmine y le presta un montón de plata y le pone una piscina y le pone un jardincito y a ella le encanta ahí estar con las rositas, con los aguacaticos, con las enredaderas y los chiquitos ahí haciendo huequitos y todo el mundo. Y Yarlene llega a cortar el zacate y ponen unos pinos así como los de Zarcero y ponen unas figuras ahí y ponen la figura de Daniel Colindres y de Mariano Torres en un pino y todo lindísimo. Pero todo lo subvencionó la mamá de Jasmine. Y yo soy el que le alquilo esa propiedad a ella. O sea, es mi propiedad. Ella lo está haciendo ahí como inquilina. Si eso le subió el avalúo, o si en algún momento yo le permití esa tolerancia, pongámoslo con tolerancia, y eso evidentemente le sube el valor a la casa, y yo después la saco de ahí ella podría cobrarme perfectamente.
O si íbamos a dizque hacer un negocio y yo al final de cuentas no le vendí la casa y la traicioné, ella me puede cobrar eso. No importa quién pagó las mejoras, porque se las pagó para ella, ¿verdad? Para ella. Entonces, más bien, esa persona le puede servir de testigo, diría yo a Yasmin, de que sí, de cuánto se invirtió y todo, y que a ella más bien hasta plata le prestó para que hiciera las mejoras. Claro, ustedes me podrían decir, no, mire, pero es que el tercero fue el que pagó por Huicho. Pues sí, también. Pero entonces, si fue el tercero podría cobrar. Pareciera que sí también. Pero ¿por qué lo hizo? Ahí el objeto cambia un poco, ¿verdad? El objeto cambia un poco. Eso del tema de los horarios es bastante interesante, nos puede llevar a diferentes conjeturas. Así, de entrada, yo diría que si los hizo Yasmin, aunque la plata es prestada, como todos que pedimos plata para hacer arreglos en la casa, de no venir el banco que prestó la plata a cobrarle al dueño, no, lo cobramos nosotros, que somos los que tenemos que pagar ese préstamo, ¿verdad? Entonces, por ahí es donde funciona la cosa. Ok, vea qué interesante lo que nos dice Eric Apuy. Gracias, Eric, por tu aporte, genial. Dice que toda mejora queda incluida que provengan los terceros porque así lo incluimos en las escrituras de hipoteca. Ahí ya cambia la cosa, dice Chivolo, el amigo Juan Vainas. Si usted en el contrato lo puso así, ya es otra cosa. Acuérdese que el contrato es fuerza de ley entre las partes y mientras no sea ilegal, ¿verdad? Mientras no sea ilegal, todo está perfecto, ¿verdad? Todo está perfecto. Volviendo al tema del remate, es importante que en el artículo 159 encontramos que el remate solo podrá verificarse cuando hayan transcurrido por lo menos 5 días desde la fecha última de la primera, desde la fecha en que se dio la primera publicación del edicto y la notificación de todos los interesados. Si antes de efectuarse el remate se presenta oposición o gestión para ser suspendido, que es lo que estamos hablando ahorita, pues la subasta siempre se va a llevar a cabo. Y se va a advertir, eso sí, a los interesados y a todos los que participen, que ese remate queda sujeto a lo que se resuelva con esa oposición. Vea que no lo invento yo, está en el artículo 159, que el remate difícilmente se va a suspender, que pueden haber oposiciones, pueden haber incidentes, pueden haber situaciones, pero es la resolución que aprueba o imprueba el remate la que va a contener todas esas gestiones, o la resolución, perdón, de todas esas gestiones a las que se hizo sujeto ese remate. El remate va a ser presidido por un rematador, por un auxiliar judicial, normalmente lo designa el juez. Nosotros en San José, no sé acá en Pérez Celedón, no sé en San Carlos, no sé en Punta Arenas, pero nosotros en San José lo hace el auxiliar, pero está el juez a la par. A veces se complican los remates, ¿verdad? A veces se complican los remates. Yo siempre cuento la historia de cuando me iba a tocar a mí rematar al Saprissa en el año 2002, que estaba quebrado y ya estaba para remate el estadio, las acciones, las gradas, el traje del monstruo, todo lo iban a rematar. Y como faltando 3 horas o 4, no me acuerdo, llegó aquel señor, aquel santo Jorge Vergara, compró el Saprissa, pagó las deudas y no se remató Saprissa, pero estuvo a minutos, a horas de ser rematado el Saprissa. Eso es verídico. Entonces, ese remate iba a ir cualquier cantidad de gente, nunca se me olvida, era como, bueno, parece una convención, los que iban a vinear, los que iban a reportear y los que iban a participar. Entonces, recargarle esto a un muchacho que no tiene el conocimiento jurídico necesario, sin ánimo de bajonear a nadie, porque hay auxiliares que conocen un montón, pero desgraciadamente la experiencia, los años que en teoría debe tener un juez, pues le da un plus y además la responsabilidad, ¿verdad? Es de él. Entonces siempre lo acompañamos con el juez. Sin embargo, en algunos despachos ustedes pueden ver que el muchacho llega solo y lo hace solo. Ahora bien, el pregonero, que así se le llama, va a leer el edicto en voz alta y una vez que termine, determina las posturas de quienes van a participar y empiezan con la subasta pública, como sería en cualquier subasta privada. A ver, el que más ofrezca, pues es evidentemente ganan. Si una oferta no cubre la base, ni siquiera se acepta. Y quienes adquieran el bien lo van a hacer sujeto a todo lo que dice el edicto y lo van a hacer sujeta a cualquier condición que esté reservada para conocer con la aprobación o la improbación del remate. Entonces yo no puedo venir a decir, mira, yo participé en un remate, pero no lo aprobaron, entonces me jodieron. No, porque cuando leen el edicto, ahí mismo dicen, y se hace sujeto a la excepción de pago, de prescripción, el incidente de nulidad, el incidente de notificaciones.
Ahí mismo lo dice. Entonces, el que lo adquiere con esas condiciones. Chile. Y el juez celebró la cancelación de ese remate. Sí. Desgraciadamente, Chile está así es a veces. ¿Cómo se participa en un remate? Bueno, yo imagino que la gran mayoría lo sabe, pero siempre es bueno refrescarlo, que para participar en un remate se debe depositar, antes de participar en el remate, el 50% de la base en efectivo o bien mediante un entero bancario a la orden del tribunal. En ese sentido, también se puede aportar un cheque certificado de un banco costarricense o cualquier mecanismo tecnológico debidamente autorizado que garantice la eficacia de ese pago. Y el que va a participar, si no es parte del proceso, tiene que aportar un medio para recibir notificaciones. Si en el acto del remate el comprador no paga la totalidad del ofrecido, deberá depositarlo dentro del tercer día. Y si no lo hiciere, pues el remate es insubsistente. Ahora, de todo lo que se haga en el remate, se levanta un acta de todas las vicisitudes, de todas las situaciones anómalas, y se va a indicar en esa acta quién es el que se lo adjudicó y por cuál precio. Y con advertencia de que si no tenía toda la plata en la mano, pues tiene que depositarlo dentro del tercer día. El acreedor que tenga el derecho preferente en ese remate o es el que está gestionando este remate, tendrá derecho a no hacer depósito para participar en ese remate, siempre que la oferta fuera en abono a su crédito y que para ese efecto se fija en el capital más el 50% de ley. Eso quiere decir, ¿verdad? Eso quiere decir que si se ofreciera entonces una suma que supere su crédito, es decir, el capital más el 50% de ley, entonces allí sí tendrá que depositar para poder seguir participando. Y me voy a explicar. Supongamos que tenemos al participante 1, al participante 2 y al participante 3. El participante 1 es el acreedor, el 2 y el 3 llegaron a participar. Ese 2 y 3, en un remate de 1.000.000 de colones, tendrían que haber depositado previamente 500.000 para poder participar, que es el 50%. El acreedor no. El acreedor empieza a participar sin depositar. Pero si empiezan a pujar que 1.000.000, que 1.100.000, que 1.150.000, que 1.300.000, y ahí van, y pasan de 1.500.000, que es el capital más el 50% de ley, para poder participar o seguir ofreciendo, ahí el acreedor ya tendría que hacer el depósito del 50% original. Entonces, claro, al acreedor le sirve que entre más suban, es mejor porque gana más plata. Una de dos, o se deja la finca o se deja la plata. Entonces, repito, todos los que participan en el remate tienen que depositar el 50% de la base original para poder participar. Pero el acreedor participa sin depositar ese 50%. Lo deposita cuando el remate sobrepase el capital completo más el 50% de la base original y ahí ya deposita ese 50% para poder ser parte del remate si es que le interesa seguir participando. Del monto original, la diferencia en el caso del acreedor, exacto, don Eric. Ojo, cuando el acreedor va a ofrecer más del monto de la base, es que Wendy no me hace como la pregunta, tal vez sí me hace la pregunta, Wendy, para entenderla bien. Es importante entender que cuando se participa en un remate pueden suceder 3 cosas, o 4. 1, que por A o por B el remate ni siquiera se lleve a cabo porque pagaron anticipadamente. 2, que el remate sea fracasado. 3, que el remate sea insubsistente. Y 4, que el remate sea exitoso. Entonces, no vamos a hablar, evidentemente, del pago anticipado porque ya lo mencionamos. Vamos a hablar del remate fracasado. En el artículo 161 existe algo que se llama el remate fracasado. Y eso es que, recordemos que se van a sacar 3 remates en 5 días. Con diferencia de 5 días, perdón. Eso quiere decir que cuando señalamos al remate, señalamos el 1 de junio, el 5 de junio y el 10 de junio. Entonces, si en el primer remate nadie llega,
el remate es fracasado y se hace el segundo. Y si en el segundo nadie llega, se hace el último, que es el tercero. Pero, el primer remate va a ser con el 100% de la base. El segundo remate va a ser con un rebajo del 25% de la base. Y el tercer remate va a ser con el 25% de la base original. En español es más fácil. El primer remate es con la totalidad de la base, el segundo remate es con el 75% de la base y el tercer remate es con el 25% de la base. Entonces, siempre que lleguemos y no llegue nadie a esa subasta pública, pasamos al remate que sigue y por último al tercero. La tercera subasta va a iniciar con ese 25% de la base original, pero para participar, ahí sí hay que aportar la totalidad de la oferta. Es decir, que quien participa tiene que pagar la totalidad de la oferta. Si en esa tercera subasta no hay postores, es decir, no llega nadie, se tendrán por adjudicados los bienes al ejecutante por el 25% de la base original. Eso se varió porque en la ley de cobro judicial estaba muy parecido, pero básicamente devolvía todo al primer remate y volvían otra vez a empezar. Ahora no, ahora allí ya se estableció que en el tercer remate o se lo deja el ejecutante o se lo deja el ejecutante si es que nadie llega. ¿Cuándo el acreedor va a ofrecer más monto? El acreedor hipotecario de segundo grado debe depositar. Sí, porque Wendy, si vamos a ver, si vas a participar en una subasta donde vos no sos parte, sino simplemente sos anotante de otro grado inferior, tiene que participar como cualquier otro postor. David, existen entidades bancarias que si a los remates no existen oferentes, se van al segundo o tercer remate para perseguir saldos descubiertos. Sí, son técnicas de litigación, a ellos les sirve y algún dinero deben ganarse, ¿verdad? El remate insubsistente, por el contrario, es cuando se lleva a cabo el remate, la gente ofrece plata, evidentemente no anda toda la plata en la mano, le dan 3 días para que deposite el resto y no lo hace. Entonces, si eso pasa, se declara la insubsistencia del remate y se ordena celebrarla otra vez o celebrar otra vez el remate, pero para participar el depósito tendrá que ser la totalidad de la base. Ahora bien, ¿qué pasa con la plata que se pagó? No se le devuelve al que participó. Porque antes en Costa Rica se creó una figura que ustedes recordarán que se llamaba el testaferro. Entonces yo agarraba, me remataban la casa y yo le decía a Germán Esquivel, que es muy amigo mío, Germán, anda vos, participa, paga el depósito para participar, gana la base, gana, perdón, la subasta y no pagás. Al final de cuentas, dentro de unos 5 días le devuelven la plata. Claro, y entonces así atrasaban y atrasaban y atrasaban hasta que el demandado tuviera la plata para pagar. Con este cambio, si usted participa, le dan 3 días para que deposite la plata y no lo hace, esa plata que usted depositó la va a perder, la va a perder. Y entonces el 30% de ese dinero se le va a entregar a los ejecutantes como indemnización fija por los daños y perjuicios que en abono al crédito le haya causado o le hayan causado al ejecutante de grado preferente. Pero cuando vienen varios ejecutantes, pues el monto va a ser por partes iguales para todos. Y el resto del dinero, ¿verdad? El resto se va a distribuir entre los que participaron. Entonces me explico bien. En el artículo 162, básicamente lo que dice es que si el oferente no consigna el precio entre 3 días, se tiene por insubsistente el remate. Y el 30% del depósito se entrega a los ejecutantes como indemnización fija. Y cuando hubiera varios ejecutantes, se le entrega a todos por igual. Y el resto del dinero, evidentemente, lo pierde porque entra como parte de la ganancia de ese gestionante. Entonces, así eliminaron la posibilidad de que ese tercero que llegaba ahí solo para fastidiar o para atrasar apareciera, porque yo no creo que aquí en Costa Rica nadie en esta época se pueda dar el lujo de ir a regalar plata. ¿Ok? Vamos a ver. Don Yadir, no me queda claro. En un remate, si los intereses más el principal es 1.200.000 y la propiedad se saca, se remata en 1.500.000, esa diferencia no se le devuelve al deudor. Yadir, habría que ver, porque cuando usted hace el remate, ¿verdad?
digamos que lo ganaron en 1.500.000. Pareciera que sobraron 300, ¿cierto? Pero una vez que se aprueba el remate, se le da oportunidad, ya lo vamos a ver más adelante, al actor para que haga la liquidación final. ¿Por qué? Porque también todavía faltan las costas personales y procesales. Y si hubo un depósito, falta ese depósito. Entonces hay que ver si esos 300.000 cubren todavía lo que falta. De lo que sobre del pago de costas y el pago de los depósitos, ahí sí podría devolvérsele al deudor. Pero hasta que se cancelen todos y cada uno de los rubros que se liquiden y que legalmente son liquidables. ¿Ok? Abigail, licenciado, ¿me podría explicar cómo se obtiene la base por la cual se saca el remate del bien? Avi, eso básicamente, aunque ya lo dijimos, no importa, lo que se fija es las partes en el contrato hipotecario fijan cuál va a ser el monto de la base o sobre cuál premisa se va a determinar el monto de la base, ya sea que digan en caso de remate se va a ir por la totalidad de la obligación o en caso de que remate se va a ir por lo que le falte de pagar y que dejó de pagar, o en caso de remate se le van a cobrar 20 mensualidades, las partes lo ponen. Si las partes no lo indican, entonces se hace un avalúo para ver cuánto vale el bien o se trae el valor que tenga a nivel tributario de los últimos 2 años y sobre esa base se saca el remate. Angie, ¿qué pasa si el actor es un acreedor de segundo grado? Bueno, si el actor es un acreedor de segundo grado, se remata igual por la base que se haya interpuesto esa hipoteca, pero se hace soportando la de primer grado. Y quien adquiere el bien tiene que cancelar esa hipoteca de primer grado o seguirla cancelando, ¿verdad? Porque si no le rematan por esa de primer grado. No se duerman, aquí se me están durmiendo las muchachas. Me hacen cara como, no diga eso. No, mentira, no están durmiendo. Se me quedan viendo así como, me va a decir algo, Yalín, se me quedan así con cara de... No. Angie, ¿qué pasa si el actor tiene que depositar para participar? No, es que vamos a ver, Angie. Siempre que sea el actor, no deposita inicialmente hablando. Va a depositar cuando pase, digamos, el 150% de la base, ¿ok? De lo que había depositado. Es decir, si lo que está rematando supera el capital más el 50% de intereses por las ofertas, ahí sí tendría que empezar a depositar. Pero mientras en las ofertas no superen ese rubro, él puede participar sin depositar, aunque sea acreedor de segundo, tercero o cuarto grado, porque él es el actor, ¿verdad? Para que nos entendamos. Él es el actor. Entonces, en el artículo 161, en el artículo 162, están ahí establecidos los temas que tienen que ver con remate fracasado y remate insubsistente. Ahora bien, les dije, hay una cuarta opción. Y la cuarta opción es que todo salga bien. Entonces, si todo sale bien, si practicamos el remate y no hubo ningún problema, el tribunal lo va a aprobar vía resolución. Y básicamente lo va a hacer indicando en cuánto se remató, quién lo adjudicó y que no se llevó a cabo o que no sucedió ninguna situación anómala que reportar. Además, se van a resolver todos aquellos puntos que se quedaron pendientes. Y si no hay nada que resolver sobre la oposición, lo va a aprobar sin más ni más. En esa resolución en la que se ordena tener por realizada la, ¿cómo se llama? La subasta, y por tenerla de manera efectiva realizada con éxito la subasta, también se va a ordenar cancelar las inscripciones o anotaciones de esa ejecución, perdón, se van a mantener las que son superiores, que no están vencidas, y se va a ordenar inscribir a nombre del que se adjudicó el remate el bien. Asimismo, se va a autorizar a la protocolización del bien, ¿verdad? Para que un notario lo protocolice y lo inscriba, y se va a ordenar de una vez la entrega de ese bien, que luego se va a realizar de manera personal con las autoridades administrativas o de policía que coayudan al juez a poner en posesión ese bien a la parte que se lo adjudicó. Pregunta, ¿qué pasa si el actor es un acreedor de segundo grado? Tiene que depositar para depositar, ya eso lo dijimos. En el juzgado de Santa Cruz obligan a depositar al actor hipotecario de segundo grado. Es que vamos a ver.
Hay hipotecas que se podrían ejecutar a la misma vez, la de primero, segundo y tercer grado, tal vez, pero solo se va a sacar con una base, que es la de primer grado. Es decir, si vos tenés 3 grados, Angie, o no sé si René, cualquiera de los dos, si vos tenés 3 hipotecas y esta es la que está rematando, o se vencieron las 3 al mismo tiempo, vas a tener que sacar a remate con la hipoteca de primer grado, ¿verdad? Que es la de grado superior vencido. Hasta allá vamos bien. La pregunta que vos me haces, que es lo que yo entiendo, es que cuando eso sucede, a este de segundo grado y a este de tercer grado los obligan a depositar y a este de primer grado no, sino que a él sí lo dejan llegar hasta el 50% más de ley de la base original. Pareciera que tiene sentido, pues se supone que el acreedor superior vencido, de ahí es el que va a tener privilegios, ¿verdad? Y el privilegio precisamente va a ser ese, el del no depósito. Ahora, yo te pregunto a vos, ¿qué pasa si no fue el acreedor de superior vencido el que sacó a remate la finca, sino el de segundo grado? ¿Verdad? Podría pasar. Tal vez lo que valora el juzgado de Santa Cruz es que están los 3 y al estar los 3, el de primero sí y los otros no, por esa superioridad que tienen grado. Puede ser que eso sea lo que valore, pero, insisto, no necesariamente él es el acreedor. Perdón, no necesariamente es el actor del proceso. Y se refiere al ejecutante en el sentido de que es el que está ejecutando la creencia o el que está ejecutando el proceso. A eso se refiere. Pero, ¿verdad? Pero pareciera que el juzgado de Santa Cruz, aquí no intento justificarlo, pero me imagino que es por ahí donde va el tema. No me parece ilegal, no me parece que esté mal hecho. He visto posiciones diferentes, he visto que en esos casos, como son 3 acreedores, ninguno deposita, pero eso lo vi en Alajuela, me parece que en Heredia también, en San José me parece que también obligan al segundo grado. Entonces, al final es como muy, no hay, y eso lo dijimos el jueves, no hay, desgraciadamente, en materia de cobro judicial, como una línea, ¿verdad? Como una línea clara en esos casos. Lo que te podría recomendar, desgraciadamente, es saber cuándo sí, cuándo no, cuál juzgado sí, cuál juzgado no, y estar preparado. Pero si vos me preguntás a mí me parece que no está mal hecho, ¿verdad? No está mal hecho si es que los 3 se ejecutaron y el de primer grado tiene esa preferencia. No estaría mal hecho. Creo que no. Vamos a ver, Eric, pero solo para hipotecas de primer grado de plazo vencido. Sí, ¿verdad? Si la de primero está vencida. Porque vamos a ver, si la de primero está vencido, pero el que está ejecutando es el de segundo grado, entonces ese de segundo grado no debería depositar. Pero si están de vencidas la de primero y segundo grado y los dos están ejecutando, que creo que es la pregunta que hace Angie, ahí es donde muy probablemente sí los ponen a depositar. Pero el de preferente no debería depositar y si eres ejecutante tampoco. Así lo veo yo al menos. Todo esto que les acabo de decir lo van a encontrar en el artículo 163. Y en el artículo 164 vamos a encontrar lo que preguntaba el compañero, el tema de la liquidación. Porque producto del remate vamos a tener que hacer una liquidación. Y primero van a ir las costas, luego los gastos de cuidado, depósito, administración, mantenimiento, luego los intereses y luego el capital. Si yo hago todo eso y todavía sobra plata, entonces eso se le devuelve al deudor. De lo contrario, si no alcanzó y más bien faltó, se le podrían perseguir otros bienes, ¿verdad? Ya eso es lo que acabo de decir en esa diapositiva. ¿Y un remate se puede impugnar? Pues sí, el remate y la actividad procesal defectuosa que se haya producido antes o durante la celebración de la subasta pública, pues solo serán impugnados mediante los recursos que quepan contra la resolución que aprueba el remate. Y ya vimos que esa resolución tiene revocatoria, al ser una resolución es un auto, y además tiene apelación. La nulidad sí podría alegarse también, pero de forma concomitante si es contra la actuación que se plasmó en la resolución. Y esto es importante. Recordemos que en materia de nulidades no se puede alegar la nulidad por nulidad misma. Entonces, cuando usted quiere alegar la nulidad de una resolución, tiene que hacerlo de manera concomitante con los recursos que quepan contra ella. Es decir, revocatoria con nulidad concomitante, apelación con nulidad concomitante.
Pero si usted lo que quiere es solicitar la nulidad de una actuación, entonces ahí tenés que meter, sí, el incidente de nulidad como tal, pero nunca una nulidad directa como recurso contra una resolución, sino vía incidental si es una actuación o de manera concomitante con el recurso que quepa contra la resolución que querés que se declare nulidad porque hay una actuación defectuosa que te causó indefensión. Una vez que se aprueba el remate, yo podría eventualmente alegar una nulidad en un plazo de 3 meses posteriores o en un plazo de hasta 3 meses posteriores a esa aprobación, siempre y cuando yo alegue causales de revisión. Y las causales de revisión no son otra cosa que la indefensión o la falta del debido proceso. Entonces, si el remate lo aprueban hoy, yo tendría hasta 3 meses, o sea, hoy estamos 29 de mayo, 29 de junio, 29 de julio, 29 de agosto, para solicitar por razones de revisión la nulidad del remate. Pero razones de nulidad del remate por revisión solo es falta al debido proceso o indefensión. Si no alego ninguna de esas dos, no podría alegar ese incidente. Eso de acuerdo con el artículo 165 del Código Procesal Civil. Vean ustedes, compañeros y compañeras, que al final de cuentas, cuando nosotros hablamos de remates y hablamos de procesos hipotecarios y prendarios, no estamos hablando de algo del otro mundo. No estamos hablando de algo del otro mundo. Estamos hablando de situaciones propias de un proceso sumario. Porque al final de cuentas, el nuevo proceso judicial de este tipo lo sumariaron, lo hicieron más sencillo. Antes tal vez el problema era que cuando nosotros llegábamos a un proceso de este tipo, usted presentaba la ejecución y a veces las personas sin tener un artículo que así lo indicara, hasta presentaban excepciones. Y uno decía, bueno, pero entonces, ¿cuál será el plazo para pedir excepciones? Si es que se pueden pedir, o se podrán pedir oposición de alguna manera. Si era una ejecución pura, usted presentaba la solicitud de remate y de una vez te ordenaban el remate sin ton ni son. Entonces, con esta nueva distribución vino a ponderarse y vino a solucionarse ese problema porque no solo te ordenan el remate y te dan 3 fechas de una vez, sino que te dan plazo para contestar. Y en ese plazo puedes oponer las excepciones que vos querás y puedes oponer la oposición que vos querás. Entonces, bajo esa premisa, por decirlo de alguna manera, la indefensión se impide, porque ya no vas a quedar tan manos arriba vos como demandado. Vas a tener acciones más legítimas y más tipificadas para defender tu posición. Nos pregunta Lauren, el deudor apela el primer señalamiento para remate, alegando que la base pactada para el remate es confusa y que procede fijarla mediante peritaje. El superior confirma el auto indicando que lo resuelto por el juzgado era la forma correcta de fijar la base de las fincas y se hace un nuevo señalamiento y el deudor apela nuevamente alegándolo prácticamente lo mismo. ¿Cuántas veces puede apelar el auto que ordena el remate? Muy buena pregunta. Vamos a ver, Lauren, acá no hay un plazo para apelar, vamos a ver, no hay un número de apelaciones, ¿verdad? Pero sí hay un deber de cooperación y sobre todo hay un principio de buena fe en el artículo 2 del Código Procesal. Entonces, ese tipo de situaciones entran dentro del principio de buena fe, porque ese principio de buena fe no es que usted sea muy buena gente y vaya al culto o a la misa todos los domingos, no, ese principio de buena fe lo que dice es que usted tiene que estar litigando de manera correcta y sin ánimo de meterle tropezones al proceso para atrasarlo. Entonces, si se presenta la primera vez, perfecto, se admitió y fue para arriba. Pero la segunda vez, si es por exactamente las mismas razones, es claro que es una táctica dilatoria. Y entonces el juez lo que tiene que hacer, amparado en estos principios que estamos hablando, es rechazarlo de plano e indicar que se rechaza de plano esa gestión
Primero, porque ya existe una cosa juzgada, por así decirlo, sobre el mismo tema. Y segundo, porque es claro de que se quiere objetar solo para atrasar. Si no se hace eso, Lauren, apelan todas y nunca hacemos el remate. Entonces, ahora, vamos a ver. Si yo fijo la base del remate y la fijo mal, y vienen y me la revocan, y la vuelvo a fijar mal, es otra cosa. Pero si ya el tribunal resolvió que esa base es la correcta, esa apelación, si volvemos a señalar, no tendría cabida, ¿verdad? Para nada. Se rechaza de plano porque ya ese tema está precluido y resuelto. Para que nos entendamos. Vamos a ver. Doña Mariana me pregunta que, según lo que usted dice, licenciado, no se podría, por ninguna razón, que la parte demandada, después de celebrado el remate y adjudicado el bien al acreedor, presente antes de que quede firme el acta de remate un recurso de apelación alegando que la base del remate no es la misma que la de estimación. Sí, sí lo puede hacer, no, yo no dije eso. Lo que dije es que vos no puedes solicitar la suspensión del remate, pero sí podrías solicitar apelación del acta que aprueba el remate alegando esa inconsistencia. O podría solicitar un incidente de nulidad de actuaciones dentro de los 3 meses o inmediatamente, alegando que la base que se estableció no es la correcta. Lo ideal hubiera sido que lo hicieras cuando se señaló el remate. Lo podrías hacer en esta, pero el problema es que el tribunal te podría decir, licenciada Mariana, ¿por qué usted no lo hizo con la fijación del remate? Acuérdate que esa que ordena el remate es apelable también. Entonces, pareciera que el momento está precluido, pareciera, ¿verdad? Ahora, si es una actuación que de manera genérica, pues se trae abajo todo el proceso, entonces ahí sí habría que anular, ¿verdad? Mediante un incidente. Pero a mí lo que me parece es que si vos vas a impugnar la base del remate, tenés que hacerlo cuando fijan el remate, no cuando lo aprueban. Ya te precluyó esa parte, ¿verdad? Gracias. Qué dicha que me pone una carita feliz, porque eso quiere decir que me expliqué más o menos bien. Aquí hay un aguacero terrible, y si me oyen gritando es que ya yo casi yo me oigo. Vamos a ver. Alguien me preguntó un día, y son las cositas que son bonitas hablarlas acá, ¿qué pasa con la adjudicación? Si la adjudicación tiene que durar entonces 3 meses mientras exista plazo para presentar ese incidente. Vean qué interesante. Porque me decía el señor, mire, ¿qué pasa si yo adjudico el bien? Y ya estamos haciendo todas las vueltas y meten ese incidente en plazo. Y se determina que estaba mal hecho el remate. ¿Me aplican el tema de que ya yo me lo adjudiqué? ¿O me aplican o me indican que tengo que devolver el bien? Afortunadamente, muchachos, al menos a mí, todos los incidentes de ese tipo que me han tocado los hemos rechazado. Pero, tomando en cuenta esa pregunta, uno se pone a pensar. Bueno, ¿podrá devolver el bien el señor que lo adjudicó? Y si ya lo traspasó, y si ya se lo vendió a un tercero, a un cuarto y a un quinto, es muy complicado. Pareciera que, al igual que todo lo que pasa en civil, habría que adjudicárselo y dejárselo al adquirente de buena fe. Por eso es importante que si ese incidente ya existe o usted quiere interponer ese incidente de actuaciones o nulidad de actuaciones, lo haga rápido para que el remate se haga sujeto a ese incidente. Pero si ya estamos en la fase de aprobación y usted nunca hizo esa gestión, sino que la va a hacer después, probablemente, aunque pegue ese incidente, lo que se hace es retrotraer efectos para cuestiones de daños y perjuicios por la situación que se le causó, pero el adquirente de buena fe ya va a tener ciertos derechos que van a ser posibles de eludir. Entonces, aquí es mejor ser siempre previsor y no dar chance a que ya se haga la entrega material del bien y todo el asunto, porque ya sería más difícil, ¿no? Ya sería más difícil, yo creo que imposible, de hecho. Hemos ido rápido, creo yo, hemos ido rápido porque calculé yo que íbamos a tratar como hasta las 3:45,
pero llevamos una hora más bien de adelanto y nos quedan todavía unos 10 o 15 minutos, así que creo que vamos a ir terminando a las 3, más o menos. Aquí todos me dicen que sí porque todos se quieren ir rápido. No sé, vienen aquí a la vuelta. Como tienen que manejar 200 kilómetros, pues todo el mundo dice, sí, sí, claro, pura vida. No, mentira, ellos no vienen aquí, no me están haciendo caras, ni mucho menos, es que yo los vacilo mucho, sobre todo a Yarlín, que no le gusta que la vacile. Dice Yarlín que ella sufre porque todos los que damos clases aquí la vacilan a ella, pero la única que tenemos enfrente con alguien la tenemos que agarrar. ¿Qué hacemos? Ok, aquí vamos a ver así rapidito unas cuestiones. Yo siempre pongo jurisprudencia relevante. Algunas, sobre todo, yo las cito y ahí tienen algunos años, porque son cosas que a veces se nos olvidan, pero en la presentación que Yarlín les pasa, hay votos nuevos que las reafirman. Porque son cosas que son de hace años y aún así seguimos a veces como cometiendo los mismos errores, sobre todo en esos temas de remate. Vamos a ver, siempre es importante recordar que el documento base es esencial, ¿verdad? Ya lo dijimos, el documento base es esencial, hay que aportarlo, hay que cumplir los requisitos. Sin ese documento base estamos listos, tendríamos que pasar una fase previa de reconocimiento de deuda para ir a un cobro judicial, para después ir a una ejecución, y entonces el documento base siempre tiene que estar allí presente. En las letras de cambio, ayer me preguntaron algo parecido, el jueves, perdón, sobre la innecesaria firma del librador o emitente. El hecho de que no tenga esa firma, pues no afecta la ejecutividad de la letra de cambio, ¿verdad? Lo que importa es que haya una indicación de quién es el deudor y la firma de este. Entonces, a veces nos complicamos más de la cuenta, pero tenemos que entender que lo que se busca es que se identifique claramente quién es el deudor y quién es el acreedor. Recordemos también que el cobro de facturas y de letras de cambio se pueden hacer juntas en un mismo proceso. ¿Por qué? Porque tal vez tengan una conexión. Si una tiene una conexión con la otra, es subyacente de otra, no hay ningún problema meterlas dentro del mismo proceso. En el tema de las tarjetas de crédito, que siempre son complicadas, se puede cobrar capital y también se pueden cobrar sobregiros. Recordemos ahora que en el tema de las tarjetas de crédito se acompañan otros documentos, como son la certificación de contador público autorizado, y esa certificación tiene que venir desglosada en cuanto a la liquidación que hace de capital, intereses, costas. Eso tiene que venir porque si no le van a hacer la prevención. En el caso de que lo que se esté ejecutando es una sentencia, solo se va a ejecutar lo que diga la parte dispositiva. Si la parte dispositiva dice que son 2 millones, solo 2 millones se ejecutan, o si dice que se va a nombrar un perito para tal efecto, entonces se nombrará el perito. No podemos ejecutar cosas que no se digan en el por tanto. En el tema de los cobros judiciales, para evitar esos atrasos que ustedes están sufriendo, lo ideal es que se hagan prevenciones masivas, en el sentido de que si, por ejemplo, yo voy a prevenir 5 cosas, en una sola resolución las prevenga, y no prevenir una, a los 3 meses prevenir otra, al año prevenir otra, y a los 2 años prevenir otra, cuando pudimos haberlo hecho desde un principio. Recordemos que la resolución intimatoria, ven que le he dado mucha importancia a la resolución intimatoria hoy, porque la resolución intimatoria la tenemos ahí medio olvidada, pero es importantísima. Recordemos que se puede convertir en una ejecución, que puede adquirir efectos de una sentencia, y siempre es importante que todo lo que esté ahí se puede cuestionar con recursos de revocatoria o pedir aclaratorias con adición y aclaración. Ahora, si dentro, y esto es muy importante, si dentro de la resolución intimatoria se resuelve un punto que tenga apelación, yo podría solicitar apelación sobre ese punto. Nos ha pasado en los tribunales de apelaciones que rechazan de plano todo el recurso porque creen que como es una resolución intimatoria no lo tiene. Y no, resulta que tal vez en la intimatoria resolvieron algo sobre las costas o sobre el archivo del proceso y eso sí tiene apelación. Entonces se hace la aclaración de que se rechaza la apelación en cuanto a tales y tales puntos, pero que se admite sobre los que sí lo tienen. Eso es muy importante y hay que tener mucho cuidado. Sobre todo las resoluciones intimatorias, perdón, son enormes, de 3 o 4 páginas. Yo sé que son muy cansadas y son machoteras. Léanlas todas, porque tal vez viene algo ahí que sí pueda ser recurrido de otra forma y nos lo brincamos. Vamos a ver aquí, ahí les va a quedar un poquito sobre los plazos de prescripción.
en municipios que siempre nos preguntan. Yo eso lo dije el jueves, pero aquí está poco corroborado. Y esta pregunta también me la hicieron y aquí queda también contestada en el sentido de que no se pueden interrumpir evidentemente prescripciones de obligaciones que ya están prescritas, pero esas obligaciones son naturales y si la parte quiere pagar, lo puede hacer. Sí me ha pasado que meten algo fuera del machote, hay que leer, claro, Chir, tengo una amiga que un día le metieron fuera de machote una gestión ahí de notificación, nunca la vio y ahí se quedó sin casa, ¿verdad? Y estaba ahí. Hay que leer porque desgraciadamente el sistema judicial, el que tenemos nosotros, tiene machotes, pero los técnicos y los jueces agarran el machote porque hay que utilizar el machote para poder integrar las sentencias o las resoluciones y sobre el machote se montan y meten otras cositas. Entonces hay que estar muy previsores de eso. Yo sé que van a decir, este mae, ¿qué le pasa, verdad? Esto lo sabe todo el mundo. Aún así todo el mundo falla. El tema de la caja es un tema complicado. Hay mucha gente que litiga en esto, pero yo siempre lo repito, esto es importante. Si no ha habido un procedimiento administrativo previo o no ha concluido, al menos en el cobro de las planillas no podría hacerse. Entonces, si ustedes están en un cobro judicial que tiene que ver con la caja, revisen si se acabó ese tema, ¿no? Por ahí, en los procesos hipotecarios, que no son los que estábamos ya al final, siempre preguntan si los estudios de internet son válidos o no son válidos. Ya se ha resuelto por la Dirección Nacional de Notariado que sí son válidos, siempre y cuando estén certificados debidamente por el notario en los papeles que correspondan, en la forma que corresponde, y pues eso es más que suficiente. No hay que estar presentando las certificaciones una y otra vez, como ya lo dijimos anteriormente. En el caso de las hipotecas legales, que hoy no me han preguntado, pero siempre lo aclaro, recordemos que una hipoteca legal no es que tiene privilegio de cobranza, sino que aunque sea inferior a la que se está ejecutando, quien adquiere el bien lo va a adquirir con la hipoteca legal. Eso quiere decir que la hipoteca legal subsiste en el tiempo, independientemente si es superior o inferior, y siempre va a tener que pagarse. Las hipotecas legales nacen de acuerdo a las leyes especiales. Entonces, puede ser que, por poner un ejemplo, aparezca una institución pública a la cual se le genera un crédito y por ley especial ese crédito es una hipoteca legal. Entonces, ¿cómo identificamos una hipoteca legal? Primero, porque esa naturaleza se la da una ley. Y segundo, porque tienen ese privilegio, pero no de cobranza, sino de mantenerse para ser pagadas a pesar de que tengan un grado inferior a la ejecución hipotecaria que se está realizando. Vamos a ver, si usted no aporta la certificación de ningún tipo, ahí, este es un ejemplo de que se rechazaría de plano, pero si la certificación lo que tiene es un error, entonces se le hace la prevención. Por aquí tengo otra, me encontré con un asunto de cobro donde no se solicitó condenar a los intereses futuros. El acreedor llegó a liquidar y en el juzgado se lo rechazó. Sí, Wendy, se los tenía que rechazar. Mucha gente le pasa eso. Mucha gente pone capital e intereses corrientes y no pone moratorios o no pone futuros. Si no los puso, no hay. Pero si hay intereses legales. Entonces, podría presentar otra liquidación, pero con intereses legales. No diga que yo le dije. Hay que tener mucho cuidado, sí. Claro. Es más, le voy a contar. Yo vi una hipoteca donde lloraban los del banco porque se equivocaron. Y a la hora de redactarla pusieron que el deudor iba a cancelar en un único pago en el año 2040. Entonces el man no pagó. Entonces fueron y le metieron el proceso hipotecario y el chaval llegó lindo y lirondo con la hipoteca y dice, no, momentico, aquí dice en la cláusula tal que es un único pago en el año 2040 y se acabó. Por más que lloraron, brincaron, dijeron, así lo firmaron. Así lo firmaron. El que más lloró fue el notario, ¿verdad? Que la hizo. Pero, de ahí. ¿Puede ser que haya un error? Pues sí, puede ser que haya un error. Pero si ese error no lo demostraron, ahí se quedó el hombre muerto de risa. Claro, en abril del 2040 ya tenía que pagar los 40 millones de pesos. Hasta 3 días antes podía conseguir esa plata, ¿verdad? Y se ahorró de pagar la casa toda la vida. Vamos a ver. Quien tiene plazo nada debe. Exacto, Eric. Eso decía mi abuela siempre. Bueno, ahí está la jurisprudencia que es bastante vieja sobre el cambio de domicilio contractual, que eso lo hablamos el jueves, por ahí les queda.
de referencia, y algo que siempre preguntan, hoy no lo preguntaron, es si la hipoteca legal sobre un bien sujeto a patrimonio familiar es procedente, y ya se ha dicho pues que sí. Las deudas por tributo, sobre todo en el artículo 70 del Código Municipal, establece que se constituirán hipotecas legales preferentes sobre los bienes. Y entonces, si no fuera por eso, mucha gente afectaría las casas y no paga los tributos y viviríamos en lugares aún más pobres de los que ya vivimos. Vamos a ver, aquí tengo una duda. Buenas tardes, Lick. En el tema de prescripción, hace unos días conversaba con un colega respecto a las certificaciones de contador público, en el sentido de que en esas certificaciones se indica la fecha del último pago, cuando el deudor entró en mora, y cuando inicia el cómputo de la prescripción. Pero resulta que la fecha del último pago contra la fecha de notificación al demandado ha transcurrido el plazo de prescripción de 4 años. Pero la fecha de la emisión de la certificación, por ejemplo, es de hace un año. Y se agarran de la certificación que en teoría no está prescrita para revivir una obligación más que prescrita. Vamos a ver. ¿Revive la certificación la deuda, sí o no? No, no la revive. Hay que agarrarnos de la fecha en que entró en mora, aunque la certificación sea el año pasado. Si no dice la fecha en que entró en mora, perdón, le van a hacer una prevención para que entre 5 días aporte otra certificación donde indique en qué fecha entró en mora, porque el juzgado es lo que se va a fijar, aunque la certificación sea de ayer, lo que importa es la fecha en que entró en mora. Una consulta. El Código Procesal Civil indica que para fijar el precio del remate puede usarse el valor de Hacienda si está actualizado en los últimos 2 años. En el caso de los vehículos, cumplen con esa actualización, pero el Ministerio de Hacienda solo da la certificación al propietario. Como acreedor puedo presentar el pantallazo del valor fiscal que está en la pantalla de Hacienda. ¿Puede el juzgado aceptar ese dato que se baja el decreto ejecutivo? Sí lo puede aceptar, pero si usted cumple con las disposiciones de la Dirección Nacional de Notariado para certificarlo. Hay personas que lo que hacen es indicar que no le dan esa información y le dicen al juzgado que se lo solicite a Hacienda. Y entonces, por una directriz del Consejo Superior, todas esas gestiones que son llevables a cabo por parte del juzgado pueden ser posibles. Entonces, el juzgado le expide un documento al Ministerio de Hacienda donde le solicita que le mande certificación del valor de ese bien para efectos de fijar el remate, y Hacienda se lo manda. Ok, con eso contestamos esas 2 preguntitas. Bien, si no tienen alguna otra pregunta, creo que hemos llegado ya al final de la clase. Doctor, le agradecemos que haya compartido. No me tienen que agradecer, para mí es todo un placer, y de verdad que agradecerle al Colegio de Abogados y Abogadas nuevamente por su gestión, por su invitación aquí a la sede regional de Pérez Celedón, que creyeron que no iba a venir, pero yo voy y cumplo, ¿verdad? Como tiene que ser. Y sobre todo agradecerle a cada uno de ustedes por haber tenido la paciencia, por haber tenido la voluntad de participar, de preguntar. Ojalá que hayamos aprendido bastante. Las compañeras le va a pasar las diapositivas el lunes, y si tienen alguna duda o alguna cuestión, por ahí pueden, apunten si quieren mi correo, que es Freud Alvarado. Es más, lo voy a apuntar aquí en el chat para que lo vean. Así, Freud Alvarado 80 arroba gmail.com. Ahí está. Freud Alvarado 80 arroba gmail.com. Ese es mi correo. Ahí me pueden hacer cualquier consulta. Ojalá que no sea de procesos que yo llevo, eso sí. Y yo con todo gusto, normalmente en las tardes los contesto, porque en las mañanas estamos en audiencia, pero en el momento que yo pueda, por lo menos algo les contesto. Y eso sí, les pido un poquito de paciencia. Les agradezco de verdad, y ojalá que esta pandemia pase pronto. Cuídense bastante, mantengamos las salidas a lo bajo, a lo máximo, a lo mínimo, perdón. No vayamos a aglomeraciones, vamos a comernos algo rico ahí, pero en lugares abiertos, por favor. Cuidémonos. Hay muchos colegas que han fallecido también sobre este tema, y no vale la pena arriesgarse. Les mando un abrazo a todos, un beso, y ojalá estar pronto por Guanacaste, por San Carlos, por Punta Arenas, obviamente San José, gente que nos escribió aquí por el chat, y agradecerle otra vez a Yarlín y a Juan Carlos por su amabilidad
y por todas las buenas vibras acá en la charla. Muchas gracias y creo que les voy a dejar a Yarlín que les va a dar un último consejo y ahí me están poniendo muchas gracias Manu, de Nimo, yo soy sapricista, no, nadie es perfecto, pero sí estamos contentos, que es lo más importante. Un abrazo a todos, de verdad. Lo de Saprissa es un vacilón para que no nos durmamos y ojalá que verlos pronto en otra charla. Chao, Yarlín. Todos suyos. Bueno, chicos, buenas tardes. Espero que tengan lo que resta del fin de semana, que la pasen súper bien. Y para las personas que me han preguntado y me han consultado de que no han podido matricular este curso de cobro, próximamente les vamos a mandar información sobre otro curso de cobro que lo va a estar dando también el licenciado Froilán. Entonces, yo les voy a estar avisando para que les avisen a los agremiados que no han podido inscribirse en este. Agradecemos a todos, a los que me felicitaron por el cumpleaños. Muchísimas gracias. Un abrazo desde lejos y como dice Froilán, que se cuiden todos, ¿verdad? Que tengan un bonito fin de semana.